En tiempos en que la comunicación se ha vuelto primordial o debería haberse vuelto primordial en todos los ámbitos, es importante hablar de la comunicación dentro de las empresas. Dentro de la empresa y hacia afuera también, con clientes, con proveedores, la comunicación interna, una comunicación inclusiva. Parece fácil decirlo, pero no. Y es muy importante porque la mayoría de las veces, justamente en base a la comunicación, es el resultado efectivo o no efectivo dentro de una empresa. Vamos a conversar con Gustavo Caballero, que es periodista, que es especialista en protocolo y comunicación también, que ha creado justamente un protocolo para que sea efectiva la comunicación en las empresas. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola, Mercedes, buen día a todos. Bienvenido. Ahí. Bienvenido, bueno, gracias por este ratito. A ver, ¿en qué pensaste o qué te preocupó para pensar en este protocolo, para mejorar la comunicación empresarial? Convengamos que el protocolo está instaurado en todos nuestros aspectos diarios, cotidianos, en todas nuestras profesiones, en nuestra vida propia. Entonces, un poco es hablar de este protocolo en la comunicación empresarial dentro y fuera de la misma, teniendo en cuenta que a veces cuando hablamos de empresa, por situarnos en un espacio, pensamos en la estructura, pero la estructura edilicia, y en realidad la empresa es el mismo la personal. Gente. Entonces, claro, la gente. Entonces, la comunicación que haya mutuamente entre ellos va a ser lo que forme esa empresa y cómo se proyecta la empresa. Entonces, desde ahí comienza ese punto, ¿no? Hablar del protocolo que se utiliza en la comunicación diaria en todos los aspectos de una empresa. Bueno, ¿y qué hiciste como una especie de diagnóstico, evaluación? ¿Qué notabas vos que pasaba en distintas empresas que bueno, hacía que el resultado no sea el mejor? ¿Dónde radicaba el problema? ¿O dónde radica? Por ejemplo, hablemos de un equipo de trabajo donde está conformado por un líder y el resto del personal que forma parte de esa área en la empresa, por ejemplo. Entonces, esa falta de comunicación hacía que no proyecte el objetivo que se proponen dentro de la empresa, y eso haga que a lo mejor no se capten demasiados clientes, o que haya clientes potenciales que no los están viendo, o haya clientes que están en descontento. Entonces, eso era uno de los puntos. Otro de los puntos, por ejemplo, el tema de atraer inversores. Sí. Mayormente, la empresa se expande al exterior, entonces ahí, bueno, hay que tener en cuenta ese protocolo. A ver, lo situamos en Latinoamérica. Protocolo donde tiene que haber una cultura comparada y conocer al otro. Entonces, en cuanto a su cultura, su idioma, si es de habla hispana o no. Entonces, esa proyección para futuros inversores también estaba ahí como un poco caducada porque no está la comunicación de por medio. Y el otro punto es la puesta en marcha de algunos procesos que tienen que ver comunicacionalmente hablando con la empresa. La imagen corporativa, la proyección no solamente al exterior, sino al interior también del país o la misma ciudad. Y un poco también ver que siempre hablamos de multinacionales y dejamos de lado, que es lo que tiene este libro, las pymes que comiencen de una manera muy simple a manera familiar y que a veces no tienen esa postura de tener el director, que a lo mejor es el padre de la familia, y el resto de la familia ocupan puestos, y que un rol importante ahí en estos casos, que es lo que yo comentaba un poco en el escrito, es el área de recursos humanos, cómo se maneja comunicacionalmente para la elección de esas personas. En las pymes no sucede, porque se arman de manera familiar, y ya queda todo un poco truncado, por así llamarlo. Fíjate, Gustavo, que el rol del recurso humano no hace tanto que se ha visibilizado y dado la importancia que tiene, ¿no? Y en estos casos, para elegir el perfil profesional correcto, para elegir para formar un equipo de trabajo, es muy importante justamente esa área. Exactamente, porque esa área tiene que estar enfocada en ver cómo a futuro ven esa empresa, ¿sí? Cuando va alguien o están reclutando personas para ciertos puestos, mayormente a veces, y esto lo digo de manera personal,
la necesidad tiene esa cara de decir, bueno, necesito que alguien ocupe este puesto, o el que va a buscar trabajo, necesito el trabajo y después veré cómo me arreglo para ir aprendiendo. Claro. A veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos o la misma empresa y decir, bueno, esto no, hasta que damos con el perfil, porque si no, ahí comienzan los problemas de comunicación, no porque no sepan comunicar, sino porque justamente no conocen el rubro que van a manejar y ahí están enfocados esas cuestiones. Bueno, vos escribiste este libro que es Protocolo en la Comunicación Empresarial. Lo vas a presentar ahora, ¿no? En agosto. Sí, entre el 6 y el 9 de agosto lo presento en Paraguay, Ciudad del Este. Es un congreso mundial que va a traer y a convocar a distintos empresarios del mundo, y por supuesto ahí va a estar todo ese bagaje de temas, entre ellos, bueno, como conferencista voy a hablar de la proyección de estos equipos de trabajo exitosos y tengo la posibilidad de presentar el libro ahí, así que para mí es todo para ser un honor poderlo hacer allí y que se conozca, por supuesto. Y vos justamente en el libro provees de una guía empresarial para, o sea, con tips, con ejemplos, con casos concretos para mejorar la comunicación. Exactamente, hay un bagaje de temas impresionantes a tal punto que cerré el libro y me quedó mucho título todavía porque es muy amplio, claro, desde atracción al cliente, desde la tarea de un trabajo en común de empresas que a veces no son ni siquiera conocidas ni del rubro, pero que pueden hacer una unión para que puedan proyectarse, en fin, hay una serie de proyectos interesantes, el tema de las redes sociales, el tema de culturas empresariales, en fin, un bagaje interesante que en lo personal considero que es importante que puedan ver el libro, más allá de que sea o no atractivo, pero hay puntos importantes para ver. Y ¿sabés qué pensaba? Como decía al comienzo, digo, ¿no? Hoy en día en que la comunicación pareciera ser protagonista, ¿cuánto nos falta todavía aprender y mejorar? No es tan fácil, es complejo el tema de la comunicación, sobre todo en ámbitos empresariales donde hay mucha gente trabajando y bueno, y entonces cada persona que tiene su historia, su vida, su día, digo, no es tan fácil llevar adelante una comunicación, pero qué importante que es. Es muy importante, Mercedes, porque voy un poquito al inicio, ¿no? Cuando uno habla de una empresa se imagina la estructura edilicia, pero también se imagina la cuestión de ese punto técnico. Las habilidades blandas son un punto fundamental dentro de la empresa o la industria. Entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de distintas profesiones. Por ejemplo, un periodismo corporativo, que uno a veces no lo tiene en cuenta, y dentro de la empresa es muy importante, porque siempre tienen que ver empresas o industrias o multinacionales en cuanto a comercios, por ejemplo, cadenas importantes, que la parte de comunicación, lo que se elabore dentro, si está bien la comunicación, va a expandirse de una manera impresionante, porque ese objetivo va a estar bien definido y la comunicación va a ser siempre transversal a todas las áreas que compongan esa empresa, por ejemplo. Muy interesante, Gustavo. Felicitaciones también por este trabajo y por, bueno, tratar de mejorar, ¿no? los equipos de trabajo. Te mando un abrazo grande. Gracias, igualmente para ustedes, como siempre. Gracias, Gustavo.